lo que nos va a dar es, ahora tenemos que asignarle cuántas horas va a trabajar el equipo, ¿ya? ¿Cuáles son las frecuencias de intervención que vamos a armar con los planes de mantenimiento? Ejecutar planes periódicos y condicionales de mantenimiento. Ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿el área entrega los resultados requeridos? Sí, no. Si entrega, el área cumple la estrategia definida. Si es no, los resultados presentan tendencia de mejora. Y si es sí, ejecutar los planes. Y si es no, problema y proponer solución. Revisar la estrategia de mantenimiento, evaluar las oportunidades de mejora y evaluar las nuevas entradas. Como ven ustedes, el flujograma de las estrategias de mantenimiento es muy simple, pero ahora vamos a ir aperturando cada uno de estos cubos. Para armar nuestra estrategia de mantenimiento, también tenemos que definir roles y funciones de planeamiento. Esta definición de roles y funciones alinea las actividades a realizar para una buena planificación de mantenimiento. Generalmente, como yo les expliqué, siempre vamos a encontrar planificación, ingeniería de mantenimiento y lo que es ejecución de mantenimiento. Cuando hablamos del planner, hablamos prácticamente lo que todos ven a un planner, un secretario. Genérame esta orden, genérame este aviso, sácame este material. Entonces se enfoca mal la actividad propiamente de un planificador. El planificador, dentro de sus roles, tiene que tener lo que es la planificación, la programación, el monitoreo por condición y la confiabilidad. Cuando hablamos de la planificación mediano plazo, el planificador debe conocer lo que es la planificación mediano plazo, menor o igual a un año, planificación largo plazo, de 1 o 5 años o más, elaboración de presupuesto, ¿no? Todo lo que es el CAPEX y el OPEX, control de CAPEX y OPEX. También hay que hacerle seguimiento, no solamente elaborarlo, también hay que hacerle seguimiento. La adherencia. ¿Cuánto estamos avanzando en el cumplimiento de ese presupuesto en CAPEX y en OPEX? Control y seguimiento de paradas, todo lo que es las fallas, para poder atender y generar planes, no planes, sino opciones para levantar esas observaciones. Asignación de recursos a órdenes de trabajo, los materiales, los servicios, la mano de obra, las herramientas, ¿no? Los medios auxiliares de fabricación, cuando ya hablamos de máquinas de soldar, cuando ya hablamos de equipo de plasma, cuando ya estamos hablando de alguna compresora, ¿no? Entonces son un camión grúa, la grúa, entonces son medios auxiliares de fabricación que tienen que ser asignadas para cualquier actividad que se vaya a realizar. Asignación de estrategias y categorización de los materiales. Los materiales también tienen que ser categorizados dentro de lo que es mantenimiento. Y el planificador es el que tiene que hacer esa proyección, hacer su máster de materiales, para de esa manera ir agrupando y catalogando los materiales en aquellos que son vitales, aquellos que son de alta rotación, aquellos que son de estratégicos, aquellos que son críticos. Entonces, esa clasificación que hace mantenimiento bajo ciertos criterios de consumo durante un periodo, un año, ya, cantidades mensuales, y que son acuerdos que tienen que estar alineados a la estrategia logística, sirven para hacer el engrane y poder clasificar los materiales. Aquellos que van a ser de reposición, aquellos que van a ser cargo automático, ¿no? Si hablamos de un RP, donde tenemos que clasificar el material para que de esa manera se active dentro de una orden. La programación, un rol del planificador. La diferencia entre planificación y programación, el planificador, como lo han más o menos entendido, es el que ve a largo plazo, el que proyecta.
Pero el programador es el que hace la rutina, el que aprieta, el que está detrás del cumplimiento. Por lo tanto, su control es semanal y diario. Día más menos uno, día cero, día más uno. Semana menos uno, semana cero, semana más uno. El cumplimiento sirve para controlar el tema de la adherencia, de tal manera de que ninguna actividad quede fuera. En algunas empresas, dependiendo de la magnitud, cada rol es un puesto de trabajo, pero en otras que son muy pequeñas y compactas, todos estos roles son una sola persona, dependiendo de la cantidad de equipos que tengas. Luego, vamos a ver que el programa tiene que hacer el control de la rutina diaria, la adherencia, el seguimiento del backlog, todo aquello que ha sido, ¿no?, que nos está quedando como pendientes. Se tiene que programar, se tiene que más uno, para de esa manera empezar a, a llevarlo en el control de cumplimiento. Los materiales, la verificación y la actualización del inventario, incluye alternativas. Al parecer el profesor está teniendo inconvenientes con su internet. Por favor, vamos a esperar unos minutitos o unos segunditos a que se vuelva a reconectar, ¿sí? ¿Escuchan? Sí se le escucha, ingeniero. A ver, nuevamente, ¿no? Vamos, no sé qué ha pasado. A ver, seguimos con la presentación. ¿Pueden verla? Sí, sí se logra ver. Ya, listo. Lo que yo les estaba diciendo, no sé si me copiaron el tema de los materiales, ¿no? Que la verificación en el tema de la planificación, programación, el planificador proyecta, mientras que el programador aprieta, hace la rutina, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá dos cosas. El tema de la rutina, ¿no?, que es seguimientos de los backlogs, los pendientes, los correctivos. En cambio, los materiales, la verificación del inventario, incluye los alternativos, ¿no? Como les explicaba, el tema de los filtros, el tema de los aceites, las fajas de transmisión, sensores, pulsadores, inclusive algunos repuestos como alternadores, arrancadores, si ya estamos hablando reductores, motores, rodamiento. Hay muchos que ustedes van a ver en un equipo cualquiera, va a tener repuestos que no son de la marca, pero están hechos para la marca, muy especiales. Y otros son simplemente repuestos que uno puede conseguir directamente del fabricante del repuesto. SKF, Donaldson, Freeware, ¿no? Pirelli, mangueras. O sea, vamos a poder conseguir los mismos repuestos equivalentes, inclusive el mismo repuesto, pero no con el número de parte que viene en el equipo,
sino con el número de parte comercial. Esto significa toda una estrategia, ¿ya? Porque en el tema de los materiales significa ahorro en costos, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en compañía minera Ares, Hochschild, $500,000 en alternativos, pero más que alternativos, equivalentes, ¿no? ¿Ya? De filtros, de mangueras, de fajas, de sus 4 unidades, $2 millones de ahorro solamente por consumir equivalentes, por haber identificado el repuesto, el rodaje comercial y no el rodaje número de parte, y cosas como esas, ¿no? Entonces, realmente fue solamente haciendo gestión de materiales, se pudo ahorrar $2 millones en un periodo anual. Luego tenemos lo que es el seguimiento de los pedidos de materiales críticos, ¿no? Estos repuestos que generalmente son solicitados por CAPEX, no son solicitados de manera por el almacén, por costo, por OPEX, sino que son materiales que se tienen que tener en el almacén. Ejemplo, tengo un molino y el molino tengo mi contraeje. El contraeje viene con el equipo y si no viene hay que comprar un contraeje para tenerlo en stand-by, para tenerlo ahí como crítico en el almacén. Oye, pero el contraeje del molino representa un 10% de su costo total. Pero ese costo, ya, puede usarse durante su periodo de vida de un molino que puede ser bien mantenido 40, 60 años, ¿ya? Como tampoco no se usa nunca. Justamente, ¿por qué? Porque hacer ese contraeje, ¿no? Puede demorar tanto tiempo como un año a más y podemos parar todo un equipo. O lo segundo es que por su transporte, ¿no? Y por su alto costo, también pueda demorar meses y pueda parar el proceso. Entonces, esos repuestos sí se tiene que tener como stock inventariado, pero no valorizado, porque eso al venir en un CAPEX prácticamente ingresa al gasto de manera directa y se va depreciando en el tiempo. Entonces, lo que valía $20,000 inicialmente, dentro de 10, 15, 20 años, ya no vale $20,000, puede valer la mitad o menos. Entonces, cuando se saque, ese no va a afectar al costo. En cambio, cuando lo manejamos de manera directamente al costo, está en el OPEX, no viene como un activo, si costó $20,000, vamos a seguir con un inventario alto de $20,000 y después de 15, 20 años lo vamos a usar, vale $20,000. Entonces, ya es un costo que impacta, ¿no? Entonces, generalmente estos repuestos críticos se manejan en el inventario como stock, pero no como gasto, no como costo, sino como gasto, y afectó al negocio en el momento que llegó. Seguimiento de pedidos de materiales. Coordinación de atención de materiales vitales y alta rotación. Esta coordinación de materiales vitales es muy importante. ¿Cuál es la sangre de todo equipo? La lubricación, los filtros, ¿no? Si estamos hablando de equipos diésel, equipos hidráulicos. Entonces, eso tiene que haber. Y por la rotación que tiene, hay que coordinarse con el almacén. ¿Qué es lo que no debe faltar en el almacén? Tu pañol, ¿no? Pernos, soldadura, esmeriles. O sea, son cosas que nunca deben fallar. Pero también los de alta rotación. Cada 125 horas cambio un filtro a un equipo. Pero ya no tengo un equipo, tengo una flota de 6, 8 equipos. Entonces el consumo ya es mayor. Por lo tanto, tengo consumos todos los meses. Y eso es de alta rotación. Tiene que pasar una reposición automática. Roles y funciones del planificador, ¿no? Y vamos a ver también lo que es monitoreo por condición. Predictivo.
la aplicación de técnicas predictivas, análisis vibracional, termografía, ultrasonido, calidad de energía, análisis de aceite, control, inspección de rutinas, control de las rutinas de inspección, control de rutinas de lubricación, respuesta inmediata a las emergencias, lubricación, cumplimiento del programa de lubricación de equipos. Les había aclarado, y en la clase anterior les había dicho que estadísticamente, ¿no?, el caso de lo que es la lubricación elimina el 40% de las fallas. Y en el caso del predictivo, elimina, que incluye todas sus inspecciones y rutinas, el 20% de las fallas. Y haciendo mantenimiento preventivo, sistemático, eliminamos otro 20% de fallas. Si nosotros hacemos ese trabajo bien, de manera ordenada, cumpliendo la calidad de ejecución de esos trabajos ya planeados, vamos a tener una alta disponibilidad y una alta confiabilidad y una alta mantenibilidad. Lo que ya hablamos de confiabilidad es el controller, ¿no? Cuando hablamos de controller es quién hace los indicadores, reportes, control de indicadores diarios, semanales, mensuales. ¿Qué tipos de indicadores vamos a manejar? ¿No? MTBF, MTBS, MTTR, disponibilidad, adherencia, costo unitario. ¿Cuáles son nuestros indicadores a manejar? Entonces, ese es el controller. Sacar todos esos indicadores para los diferentes niveles, ¿no? Tanto para el área, tanto para la superintendencia, tanto para la gerencia, pero que apliquen a cada uno de esos niveles. Entonces, se tiene que hacer, ¿no?, el tema de la reportabilidad. El facilitador de reuniones ACR. Hay que investigar las fallas. Y esas fallas se tienen que analizar con el análisis causa-raíz, ¿no? La metodología que apliquen para el ACR, de tal manera de poder identificar esas causas que realmente ha afectado el daño al equipo, a la instalación, al proceso. Promover mejoras tecnológicas en procesos e infraestructura. Estamos hablando, siempre hablamos, encontré, ¿no?, en un alimentador de mineral, faja, ¿no?, donde la viga, ¿no?, ya la viga, la soportería para donde está encapsulada la faja, estaba al medio. Entonces, por diseño, no sé si así habría sido, pero mantenible no era, porque a la hora de cambiar la faja no teníamos cómo jalarla. Entonces, eso generó un tema de cambio, una gestión del cambio. Y la soportería se hizo a ambos lados, dejando libre la parte interna, ¿ya? Y de tal manera que la forma de hacer el mantenimiento, el sacar la banda, el hacer la pega, era mucho más rápido y de esa manera evitábamos tiempos de paradas extras, ¿ya? Que en una operación como en minería, realmente eso impacta en dinero, ¿no? Dependiendo de una mina pequeña, su impacto puede ser desde un promedio de $15,000 la hora hasta más de millón de dólares por hora. O sea, se imaginan el impacto, ¿no? Control, informe de baja de equipos. Acá también tiene que haber el mapeo, hablábamos de los equipos, procesos, subprocesos, flotas, equipos, sistemas funcionales, lista de materiales, pero todos esos equipos tienen que ser, si manejamos un ERP, en el módulo EPM tenemos registrado todos estos equipos, o cualquier ERP, o en una lista en Excel tenemos que tener mapeados todos los equipos, con sus componentes y cómo están estructurados, con sus tags respectivos. Pero ¿qué sucede? También cuando llega su baja, tenemos que coordinar con el área correspondiente, que es la gestión de activos, finanzas. Ese control de baja de equipos es para poder sacarlo, ¿no? Un tema tributario, un tema de valorización de la empresa.
pero es la forma como debe funcionar. No solamente hacemos mantenimiento, sino también estamos involucrados, como les dije, también con el área logística, con el área de finanzas, con el área de recursos humanos, con el área operativa, ¿no? Mantenimiento está involucrado por muchas aristas. Y si fuera el RPSAP, el módulo PM, que tiene que tener una ¿cómo se puede decir? Un enlace de su código de activo con el código del equipo y de tal manera tener un enlace con el módulo FICO. Control de componentes, ¿no? La matrícula y coordinación con activos fijos por activación o baja de equipos, lo que hemos hablado. Seguimiento y actualización de la instalación y desinstalación de los equipos, cómo se mueven. Recuerden que los equipos no son estáticos y tampoco los componentes. El motor A estaba en el equipo A, pero luego puede estar el motor A en el equipo B, y así sucesivamente. Y puede venir un motor C que se instala y reemplaza al motor A. Entonces, esa desinstalación e instalación es nuestra gestión. Y por eso que es un rol adicional que debe tener todo planificador. Como les dije, este cuadro nos muestra qué es lo que debe hacer un planificador, como puede ser en una empresa grande, un puesto para cada uno de ellos. En Vale do Río 2, donde en Fosfato de Bayobar, una mina mediana, de gran minería, pero no muy grande. O sea, estamos hablando de movimiento de tierra de 120.000 toneladas. Hay otras minas, Cerro Verde, Antamina, Quellaveco, que mueven pues 3 veces lo que mueve esta mina. Pero tenía mina, planta, secado, puerto, ¿no? Y la planta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta mina, no? Cuando nosotros veíamos el tema de los equipos, ¿no? Los procesos, o sea, por esa magnitud, porque la planta estaba a 40 kilómetros del secado, ¿no? Y viceversa, ¿no? La mina de la planta estaba a unos 10 kilómetros y sucesivamente el puerto sí estaba junto al secado, pero todo eso hacía que la estructura sea mayor, ¿no? Entonces había roles como el del analista de materiales, roles como el ingeniero de confiabilidad, roles como el planificador, ¿no? El analista planificador y el programador. O sea, eran puestos diferentes. No, cada uno agarraba un rol, ¿no? Entonces, eso hacía de que, y por cada uno de los procesos, para el puerto, para el secado, para la mina, para la planta, para poder manejar todo el parque de equipos, ¿no? Tenía que haber esa estructura. Minas pequeñas, 2.000 toneladas, solamente había un planificador. Caso Ares, Hochschild, en esa época, 2007, tenía a Ares, Arcata, Selene, Pallancata, y era un planificador por mina que hacía todo esto, ¿no? Minas que no pasaban de 1.500 toneladas a 3.000 toneladas. Entonces, vamos a ver el tema del inventario del equipo, ¿no? Hemos dicho ya la estrategia, pero también tenemos que asociarnos con el inventario, porque así como hacemos nuestra estrategia, vamos a empezar a pedir repuestos, a pedir servicios, y que va a impactar ya no al área de mantenimiento, sino va a impactar al área de almacén, ¿no? Logística, almacén. Y por eso se tiene que hacer el tema de la clasificación de los materiales. ¿Por qué? Porque el material que entra al inventario afecta los resultados en impuestos y en el tema de resultados, ¿no? Siempre comparo esto, ¿no? Aquellos que trabajan bajo régimen. Tener una refrigeradora llena, ¿de qué te ayuda si no lo consumes? Pero si tú tienes una refrigeradora que todos los días le das rotación, lo básico para desayunar, almorzar, cenar, siempre va a estar casi vacía, optimizada. Pero eso no quiere decir
que no deje de comer. Entonces, es lo mismo. Es dinero que está en los almacenes. Si ese dinero lo pusieran a trabajar bajo las tasas anuales de 10%, es lo que estaría ganando anualmente. Y cuando uno ve inventarios, cuando uno trabaja en mantenimiento, ve repuestos que no los mueve años, 10, 20 años, dependiendo del rubro. Inclusive se dan de baja porque, uno, el equipo ya se dio de baja, dos, porque se volvieron obsoletos. Y no estamos hablando de repuestos críticos, estamos hablando de filtros, mangueras, conectores, rodajes. Ese es el tema del inventario. Entonces, por eso tenemos que tener claro que al hacer el mapeo del equipo, también tenemos que hacer un registro, control y toma de decisiones. ¿Qué componentes se van a volver críticos? ¿Cuáles son los que tienen que estar en el almacén? Tenemos que hacer un ramp-up, un programa de trabajo. No todo se puede hacer a la vez. Entonces tenemos que darle un cronograma de atención, ¿no? Es como debemos de trabajar. Dentro de estas estrategias de mantenimiento, vamos a encontrar las frecuencias. Generalmente en planeamiento siempre buscamos, no, el manual dice que sea de 200 horas y el próximo mantenimiento es de 500 horas. Entonces, no son múltiplos. Y lo que genera es que en un sistema generan dos, si nosotros vemos cualquier proyección, ¿no? Vas a tener una orden que te salga a las 200, a las 400 y a las 600. Y vas a tener otra que te salga a las 500. Entonces, tu estrategia no funciona de esa manera. Tienes que estandarizar tus estrategias dependiendo del contador que utilices, como les decía. Pueden ser horas, años, meses, semanas, días, toneladas, ¿no? Entonces, kilómetros. La estrategia que utilices tiene que ser múltiplo. Y utilizar una sola estrategia ayuda. Si yo tengo equipos que utilizan estrategias como la primera que ustedes ven acá en la presentación, ¿no? Que dice días, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Son múltiplos. La primera incluida en la segunda incluida en la tercera incluida en la cuarta y así sucesivamente. De tal manera que la estrategia funciona tanto en actividades como en los recursos a asignar. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener un equipo utilizando esa estrategia y que solo aplique, ejemplo, la de 8 días. ¿Ya? Pero hay otro equipo que aplica la de 2 días, la de 8 días y la de 32 días. Entonces tengo que ir haciendo un resumen de cuáles son las estrategias a aplicar. No puedo tener N estrategias, tengo que consolidarlas. Y de esa manera se vuelve más ordenado cuando se planifica. Entonces, como explica acá la lámina, las frecuencias deben ser estructuradas, deben ser alineadas a los planes de mantenimiento de manera simplificada para su uso en sistemas no informatizados e informatizados. Ojo, lo que les estoy mostrando es para poderlo llevar a un sistema como un ERP SAP. Pero de la misma manera funciona, así lo haga en Excel. ¿Ya? Los contadores asociados a las estrategias deben ser asignados a cada sistema a controlar. Entonces, es muy importante lo que les estoy mostrando. Entonces, si nosotros vemos este ingreso de estrategias de mantenimiento, un ERP SAP, ¿no? Como lo ven acá, es tener ya estrategias ya definidas, simplificadas, para poder empezar a proyectar, para empezar a hacer los planes de mantenimiento, ¿no? Oye, cada 100 horas, 200 horas, 400 horas, 800 horas. No, 125, 250, 500, 1000. Tiene que ser múltiplos, ¿no? Y se empieza a generar los planes. Pero estos planes tienen que estar estructurados, ¿no? Entonces, en función a la estrategia que vamos a usar. Y esas estrategias están en función a la función del mantenimiento del equipo.
trabaja con horas, trabaja con toneladas, trabaja con días, no tiene contadores, entonces lo considero días, semanas, meses, años. ¿Cómo se genere esa estrategia? Va a hacer de que sea el punto de partida para la generación de los planes. Vamos a tener la configuración de puntos de medida. Estos puntos de medida van asociados a cada uno de los equipos. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir por hora, kilómetros, toneladas, días, meses, años, ¿no? Entonces, esto también está con la configuración de un punto de medida. Punto de medida al equipo que vamos a medir, al que vamos a controlar. Recuerden, podemos hacer estrategias dobles inclusive para un solo equipo, generarle puntos de medida diferentes. Ejemplo, ¿no? La industria de aeronáutica, ¿ya? Estos equipos manejan frecuencias, ¿ya? Por horas de vuelo, ¿no? Pero así como manejan por horas de vuelo, también manejan por frecuencias calendario. Y lo que salga primero genera la orden de mantenimiento. Porque en un avión no puede haber, pues, un tema de error, de falla. Pero de la misma manera, podemos encontrar, ¿no?, esto en otros equipos, los cuales un molino podemos encontrarle y darle por tonelada tratada o por horas de trabajo. Y puede tener uno o más contadores a los cuales va a engatillar una orden de trabajo cuando salga la proyección de órdenes. Cuando hablábamos de roles y funciones, también hablábamos del tema de la criticidad de los equipos. Y acá es donde vemos todo nuestro mapeo, toda nuestra estructura de equipos, tenemos que llevarlo a un tema de clasificación de los equipos críticos. Acá hay 8 factores, ¿ya? Y cada uno con un peso distinto, ¿ya? Y esto hace de que puedan evaluar la criticidad de cada uno de los equipos. Esta clasificación de equipos críticos, generalmente el análisis se hace cada 2 años, pero el análisis se hace compartido. Ejecución, ingeniería y planificación de mantenimiento deben intervenir para considerar la criticidad de los equipos. Los equipos críticos se analizan de acuerdo con el consumo promedio, plazos de entrega, complejidad de reparación, plazo de reparación, hay recursos alternativos, hay casos de rotura, se clasifican en componentes vitales, estratégicos, pedidos a necesidad. Esos son cada uno de los factores que van a intervenir, la seguridad, medio ambiente, costos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a clasificar y cuáles son los parámetros para poder clasificar. Entonces tenemos que tener nuestra criticidad y esto a su vez ya asociado a parámetros que vamos a utilizar, que nos van a delimitar cómo clasificarlos. Dentro de lo que es la seguridad, tenemos los riesgos potenciales para las personas, el medio ambiente, riesgos potenciales para el medio ambiente, derrames, concentrado, lubricantes, ácidos, calidad, el efecto de la falla del equipo en la calidad del producto que procesa o genera. Lo que habíamos hablado, la pesca, ¿no? Oye, para el proceso y se malogró el producto, empieza a fermentarse. Y esa fermentación hace que pierda proteínas y la calidad del producto final va a bajar. Regímenes de trabajo, ¿no? Aquellos que trabajan por guardias 24 horas al día, o aquellos que trabajan por un horario más restringido de lunes a viernes, dependiendo, por eso hay que entender bien el proceso y la función del mantenimiento del equipo, porque en base a eso vamos a asociar nuestra estrategia de mantenimiento. La producción, efectos de la falla de equipamientos sobre el proceso productivo, ¿no? ¿Cómo impacta una falla en la pesca? ¿Cómo impacta de una prensa, de un secador, o cómo impacta una bomba, una celda, un molino, una chancadora dentro de un proceso minero,
o cómo impacta un cargador frontal, una retroexcavadora, en un proceso de almacenamiento de concentrados. Cada uno tiene su impacto. Entonces, eso es lo que se traduce acá para poder catalogarlo en nivel 1, 2, 3. Frecuencia, cantidad de fallas por periodo de utilización, la tasa de fallas, ¿no? Tú, ¿cuántos eventos de falla ocurren? 1, 2, 3, en función a el proceso, el equipo, es un equipo viejo, equipo que no ha tenido mantenimiento, es un equipo que trabaja 24 horas y por lo tanto está expuesto a una falla, siempre una falla. Si no ha sido mantenido, una falla. Costo, el dinero dedicado a la corrección de las fallas. Recuerden que el mantenimiento correctivo es 3 veces más del mantenimiento preventivo. O sea, nos sale más barato hacer un mantenimiento sistemático, ¿ya? Y mucho más barato cuando hacemos mantenimiento predictivo, ¿ya? Que atender una falla. Porque la falla no solamente involucra a la falla, sino que compromete a otros repuestos y componentes del equipo, más allá del costo de lucro cesante por dejar de operar, por dejar de producir. Y la disponibilidad de nuestros indicadores, ¿no? Al no tener disponible el equipo, prácticamente nuestra gestión no es adecuada, nuestra gestión decae y por lo tanto siempre piden mejoras, ¿no? Cambios. No garantizamos la producción requerida para el negocio. Dentro de lo que es roles y funciones de planeamiento, también estamos viendo que esa estrategia que estamos usando, agrupamiento, equipos, componentes, materiales, le hemos dado criticidad, pero ahora le vamos a dar el modo falla. O sea, por las fallas que tiene versus la criticidad que tiene, ¿no? Su índice de falla versus la estrategia de criticidad, vamos a darle una matriz en la cual vamos a aplicar en función a ese mix de criticidad y modo falla, vamos a empezar a ver qué técnicas y qué tácticas vamos a aplicar para cada uno de los equipos en función a su especialidad. Si son mecánicos, si son eléctricos, si son instrumentales, sistemáticos. Por si todos los unos, como ven en la lámina, ¿no? En esta parte, la parte eléctrica y la parte instrumental no aplica para los dos, pero sí solamente en la parte mecánica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente se va a hacer mantenimiento a la parte mecánica, pero no a la parte eléctrica ni a la parte instrumental de manera sistemática. Y así, todas estas técnicas, estas matrices se van configurando, ¿no? Porque ya tenemos uno, la falla y la otra la criticidad. Y esto también es toda una técnica para poder hallar la criticidad por modo falla y aplicar las técnicas a las cuales vamos a hacer soporte de mantenimiento. De esta manera nos ordena como planificadores no a todo hacer planes. Algunos tendrán planes sistemáticos, otros tendrán rutas de lubricación, otros tendrán solamente ruta de inspección, otros tendrán predictivo, otros tendrán todo, dependiendo de la criticidad. Entonces, esta matriz de estrategia criticidad por falla está asociada a todos los conceptos, la criticidad del equipo y lo que es la evolución del modo falla. Cuando es previsible, cuando es programado o cuando es aleatorio. Y sobre esta matriz es como sale, ¿no? En dónde vamos a ubicar al equipo. ¿Cuál va a ser la criticidad? A, B, C. Y sobre A, B, C, ¿qué técnicas le vamos a aplicar a cada especialidad que puede incurrir el equipo? Y nos ordena, nos prioriza, y de tal manera podemos ir atendiendo, levantando la información, haciendo cada vez más ordenado y planeado nuestra gestión. La atención de fallas por tipo de criticidad.
la política de mantenimiento de los equipos orienta la aplicación de 3 principales características de falla de un componente a través de su relación con la criticidad del equipo, donde está instalado los 3 principales características de evolución de las fallas, las que corresponden a condicionales de fallas que evolucionan de forma constante. Son fallas previsibles por tiempo programado. Son fallas previsibles por monitoreo y son fallas no previsibles porque son aleatorios. Entonces, cada uno, ¿no? Como leí el primero, también tenemos el segundo que dice, aquellos que son previsibles por monitoreo corresponden a condiciones de fallas que tienen una clara tendencia de evolución, pero por condiciones operativas y de construcción, no tienen una relación directa con el tiempo de uso. Y las aleatorias corresponden a condiciones de las características de construcción de algunos componentes que no permiten prever su ocurrencia, por no tener relación con el tiempo de uso o por no tener parámetros de monitoreo que indiquen su tendencia a la falla. ¿Dónde encuentran eso generalmente? En la parte eléctrica o electrónica, ¿no? Donde hacer monitoreo de tarjetas, hacer monitoreo de sensores, generalmente eso no lo vemos hasta que fallan. Entonces, a eso va. Entonces, se gana haciendo mantenimiento preventivo. Entonces, aplicamos el programado, el previsible o el aleatorio, según la matriz de criticidad de modo falla. Por lo tanto, todas esas técnicas a aplicar, ¿no? Vamos a ver acá un resumen de cómo deberíamos, en función a la evaluación que se haga, podemos obtener una matriz de este tipo, ¿no? Y esto es prácticamente, nos está diciendo aquellos que tengan 1, que van a hacerse, 2, que va a hacerse, 3. Las que tienen 9, miren, casi nada, solamente son atención a falla. Y eso, ¿de dónde sale esa matriz? De la matriz criticidad modo falla. Entonces, dentro de lo que es la planificación de materiales ahora, ya hemos visto, las estrategias, los planes, ¿no? Y para esto la priorización con qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a implementar con la matriz criticidad modo falla, ahora tenemos que planificar nuestra lista de materiales. Entonces la planificación logística es muy importante para mantenimiento. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 inputs, la operación y el mantenimiento para hacer una planificación logística. ¿Cómo vamos a manejar la planificación? Por contratos, un contrato abierto o un contrato MARC, ¿no? Abastecimiento simple, consignaciones, servicios, spot, reposición automática o una SOLPEL de acuerdo a necesidad. Entonces, tenemos que clasificar esos materiales, lo que habíamos hablado. ¿Qué es lo que necesita un material vital? Oye, material vital es que siempre debe haber. Entonces, hago un contrato con un abastecedor de lubricantes. ¿Qué lubricante? Ya es otro tema, ¿no? Bajo las condiciones y normas que se apliquen, el logístico hará su licitación. Nosotros podemos recomendar técnicamente, pero ellos son los que también ponen el tema del precio por delante para poder evaluar y compensar qué lubricante vamos a utilizar. Generalmente esto más es mantenimiento, pesa el tema de mantenimiento, pero he visto casos donde la logística también se basa al costo, ¿no? Habrán escuchado de la marca Puma, ya en una mina donde ingresé a laborar, encontré a la marca Puma y tenía muchos problemas de la parte motriz, la parte hidráulica, y resulta que el lubricante Puma no decían que cumplía ciertas condiciones, ciertos ISO de los equipos, pero no era así. Entonces, tuvimos tantos problemas que tuvimos que cambiar ese lubricante Puma. Se hizo una nueva licitación, Chevron, Shell y Móvil, y bueno, ganó Móvil en el tema precios y los adicionales que iban al contrato amarrado a la consignación. Entonces, como ven, necesitamos hacer una planificación de materiales, tener nuestro máster de materiales asociados a nuestros planes, asociados a nuestras estrategias y que proyectados en el tiempo nos tienen que dar qué vamos a consumir. Estructura y control del flujo de información. Aviso, orden de trabajo. Vamos a ver
en un RP y en cualquier otro sistema, ¿no? He visto sistemas nacionales como el Sysman, pero también he visto esto en el mismo RP SAP, y estamos hablando de avisos y órdenes de trabajo. El aviso es el documento técnico donde se anexa toda la información de lo que pasa con el evento, con el equipo, y las órdenes son colectores de costos, porque distribuye a qué costo, a qué clase de actividad va a ser cargado el costo el cual estamos asignando, ¿no? Sea por servicios, sea por materiales, o sea por un alquiler o un tarifario de lo que es herramientas, ¿no? Asimismo, la mano de obra, que es asignada por el medio de las notificaciones. Entonces, la clasificación de orden, según norma, ¿no? Que lo vamos a ver después también en los KPI, hablando de lo que es el ISO, la 14024, ¿no? RCM. Vamos a ver en este ISO, nosotros, está asociado ya, nos norma cómo debemos estructurar por el tema de estructuración de tiempos, ¿no? Vamos a ir sacando, desglosando los tipos de eventos, preventivo, correctivo programado y correctivo falla. Y ya nos da la luz de cómo poder estructurar nuestra gestión. Por eso que ustedes van a ver acá uno que es correctivo cuando falla el equipo, el preventivo y el monitoreo por condición o el correctivo programado. Acá también se han manejado órdenes predictivas, pero que las predictivas son parte del monitoreo por condición y la lubricación de la misma manera y las mejoras y mantenimientos mayores que están asociados al CAPEX. Y pueden haber otras organizaciones que tengan mucho más órdenes como tengan menos, ¿no? Entonces, esto es la forma como se estructura el control de los trabajos a realizar. ¿Qué vamos a obtener con las órdenes? Son dos cosas. Hay stock, reservas. No hay stock, solpes. Necesitamos un servicio, una solpe de servicio, ¿no? Entonces, todo eso y va a entrar cuando llegue, se atienda el GES, ¿no? La hoja de entrada de servicio y se valoriza. La reserva, cuando salga y se genera un documento de material, el cual también va a ser valorizado en el almacén. ¿Cómo se relaciona el aviso con cada una de las órdenes? Y hay avisos operacionales, ¿no? Entonces, este es un trabajo del programador, del planificador, si fuera uno solo, planificador programador, porque tiene que asignar cada aviso a cada orden. Y eso lo tiene que hacer todos los días, en todo momento, ¿no? La IW28, si fuera el SAP, ¿no? Ir relacionando cada una de las órdenes cada uno de los avisos a la orden correspondiente. Ejemplo, el operador dice, tengo la zaranda con la base rota. Ya. Por el otro lado, el inspector va y genera un aviso donde dice, equipo con vibración por tener la pata X, lado izquierdo, fisurada. Listo. El mecánico, ¿no? El de ejecución va y encuentra, dice, malla suelta por rotura del soporte número tal. Y finalmente todos están hablando del mismo trabajo. Por lo tanto, si se va a generar una orden, no son tres, sino es una. Y ahí es donde entra el planificador a generar la orden, ¿ya? Y de tal manera asocia esos avisos a esa orden. De tal manera que el documento técnico debe quedar con quien lo ejecuta. El inspector, el ejecutor o el operador. Y con él se asigna toda la información requerida al trabajo. Y los otros avisos se tienen que cerrar porque está en proceso de atendimiento. Ahí quedó, ahí cerró. Entonces, esa clasificación de materiales tiene que salir en función a cómo se despieza el equipo. El equipo, el componente, el sistema, ¿no?
la lista de materiales de los equipos y de tal manera, en función a su estrategia aplicada, sus frecuencias, sus horas de trabajo, su último mantenimiento y se genera una proyección. Y esa proyección lo que va a hacer es que se determine cuál va a ser el consumo de cada repuesto. Podemos tener el mismo filtro, como les decía, para una flota de 6. Como vamos a poder encontrar tal vez mangueras, conectores que se utilizan no solamente en cargadores, sino también en equipos de línea María, como por decir retroexcavadoras, eh, tractores. Entonces, en función a esta proyección y el agrupamiento por material, no por equipo, sino por material, vamos a poder definir cuál es el consumo, cuál es la rotación proyectada de cada uno de los materiales y empezamos a dar la clasificación de los materiales. Es alta rotación y esto está en función a qué, a un acuerdo que se haga con logística. ¿Desde qué momento se considera un repuesto de reposición automática? Ah, no, que todos los meses debe tener al menos un evento de movimiento. No consumo, porque yo puedo, en un mes consumo 12. Oye, entonces en el año tengo 12 consumos. No, no es así. Tengo 12 eventos, todos los meses uno, 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 uno. Entonces, por lo tanto, ese material sí debe ser reposición automática, porque siempre se está consumiendo. Ya viene el trabajo con logística, en este caso almacén, hacer el tema del punto de pedido. Es un tema que también lo vamos a ver como un módulo de lo que es la gestión de materiales. Pero vamos por partes. Esto es lo que ya inicia con la estrategia, ya estamos con la criticidad, hemos priorizado y ahora empezamos a ver los materiales, las proyecciones, nuestros planes de mantenimiento. Entonces, acá estos materiales van a estar asociados también a cómo hemos hecho nuestras estrategias. Y como ven, este es un paquete, ¿no? Que no son, es un paquete que los muestro porque no son, no tienen una estrategia base. Uno de 600, uno de 1500, otro de 2500 y otro de 6000. Entonces, no son, no van a caer en el mismo periodo. Cuando se haga uno de 1500 va a ser diferente a uno de 600. Y puede ser que estén muy parejos y uno salga de un A, luego un B y luego un C. Y realmente distorsiona la forma de gestionar mantenimiento. Entonces la proyección, ¿cómo se comportará sistemáticamente la proyección por tipo de mantenimiento configurado según su jerarquía? Este paso nos sirve para realizar las proyecciones en el RP. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Tienen que ser múltiplos. En este caso, van a encontrar de que al haber utilizado estrategias, ¿no? Una estrategia con frecuencias que no son múltiplos, nos va a generar un tema de descontrol en lo que es la planeación de las actividades de mantenimiento. Y a eso es el trabajo justamente de estandarizar las estrategias. Les había hablado, ¿no?, sobre esa proyección que hacíamos de los materiales. Entonces ahora ya vamos a analizar por cada uno de los materiales y vamos a decir cuánto van a consumir todos los meses. Algunos, en función a su frecuencia, consumen más. Entonces, el filtro es agarrar cada uno de los materiales, ¿ya? O sea, acá estamos viendo un material que puede estar utilizándose en diferentes equipos, ¿ya? No solamente en uno, sino en la sumatoria de diferentes equipos, y vamos a ver su consumo, cómo se comporta, ¿no? Y aquí, viéndolo así directamente, cuáles se convirtieron en reposición automática y el almacén tiene que hacerse cargo de ese pedido. En el sistema SAP utilizan lo que es el MRP, la reposición automática. Entonces, pero va a salir de esta necesidad. A veces generalmente, hablo como mantenedor, cuando tenemos nosotros los equipos, ¿no?, ya los filtros, por decir, ¿no? Decimos, todos los filtros deben ser reposición automática. No. Tenemos filtros para el sistema de poder,
que es el motor, el transmisión, donde tenemos los diferenciales, los mandos finales, ¿no? La caja de transmisión, el convertidor, ¿ya? El sistema hidráulico. Y cada uno tiene frecuencias diferentes, ¿ya? Mientras que en el hidráulico puedo estar atendiendo a partir de las 1000 horas, en el de motor cada 125 horas. ¿Son múltiplos? Sí, pero su línea base es más pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Todos los filtros van a ser iguales? No. ¿Cuántas horas puede trabajar un equipo? 500 horas al mes, 600 horas ya viéndole en una utilización muy alta, ¿no? Pero cada mes y medio voy a estar consumiendo un filtro. Entonces ese filtro no va a ser reposición automática. Ah, pero ya no tengo un equipo, ya tengo 6, tengo una flota de 8. Entonces tal vez ahí sí justifica y en esa sumatoria sí sale para hacer reposición automática. No, pero no todos los repuestos pueden ser considerados así aleatoriamente, tiene que ser reposición automática. ¿Por qué? Ya les dije, incrementa inventario. Ya, y ese inventario, en algún momento, como repuestos que deberían ser de alta rotación, terminan dañándose, porque es un tema de mala custodia dentro del almacén. La planificación de materiales, ¿no? Vamos a ver ahí, tenemos que hacer un máster, como les mostré anteriormente. Les voy a pasar información, algunos Excel, para que puedan ver cómo se comporta este tema de un máster, ¿ya? Y donde se puede agrupar los materiales, ¿ya? Está pendiente cuando no tenemos, ¿no? O sea, tenemos que tener un máster para cada proceso, porque realmente se vuelve enorme, un máster de 20.000 ítems, ¿ya? Máster para equipo mina, para equipo planta, para superficie, para energía y electricidad. Y todo esto va a un tema de optimización de inventario. Cada vez que planteemos, nos dicen siempre, tenemos que buscar optimización, no ahorro, optimización. Un mismo repuesto que cumple la función de un original. Les hago un ejemplo. Nosotros en una mina japonesa, ¿no? De Mitsui, tenían un equipo, tienen, porque ya no estoy ahí, pero tienen un equipo, ¿no? Que es un jumbo de 2 brazos, ¿ya? De marca Furukawa. Esta marca Furukawa no son los 2 únicos jumbos que existen en Sudamérica, ¿ya? O sea, en el Perú. En ningún otro país, ni en otra unidad minera del Perú. Entonces, cada repuesto que se trae es a pedido, a fabricación, desde Japón. Entonces, cada vez que traemos esos repuestos, nos cuesta, pues, carísimo. Lo primero que se hizo fue un contrato, para que nos abastezcan. Entonces, el problema de tener el repuesto, porque demoraba 4 meses la llegada de un repuesto, ¿no? Entonces, la planificación tenía que ser muy fina, 4 meses atrás. Entonces, como se generó el contrato, ellos nos abastecían los repuestos. Pero esos repuestos eran comerciales, alternadores, arrancadores, sensores, eran comerciales. Entonces empezamos a buscar el tema comercial porque el costo llegaba a ser 4 veces más caro que un comercial. Un mantenimiento de un brazo estaba sobre los $30.000, mantenimiento general, ¿ya? Un brazo, estoy hablando de un brazo del jumbo, $30.000. Cuando hicimos esto, no superamos los $8.000, ¿no? Entonces, pines, bocinas, mangueras, todos esos repuestos se redujo a un tema local. Entonces, ya el abastecimiento que habíamos solucionado primeramente con un contrato, ahora se volvió buscando equivalencias, y a las cuales también se hizo un contrato. También tenemos lo que es cómo interactúa el tema, la atención logística. Y nosotros vamos a ver
un RP SAP, siempre vamos a ver que hay una solicitud de trabajo, como hemos visto, o los avisos, la orden de trabajo, las reservas que se generan, la solicitud de pedido, la verificación de stock, funciona el MRP o se genera un pedido de compra, la entrada de mercancía o el documento de salida de material, la aceptación de hoja de entrada, el GES, y la creación de la hoja de entrada de servicio. Entonces, todo eso, cuando se trata de servicios, nos vamos con los GES, y cuando se trata de lo que es materiales, estamos hablando de documento de salida de material. Entonces, este simple gráfico prácticamente nos da el flujo de cómo debe ser atendido un material o un servicio saliendo desde un aviso. Y por eso es el tema de la trazabilidad. Los CRPs tienen esta función, son transaccionales. Me comentaron en la anterior clase, ¿no? Decían, pero el SAP no es muy amigable. Sí, pues el SAP no está hecho para hacer gestión de mantenimiento. Es para poder colectar transaccionalmente toda la información del proceso, pero no es para gestión de mantenimiento. Se tiene que hacer desarrollos y se tiene que potenciar con otras herramientas, ¿no? Como lo que hablaba, el Power Apps, generar pequeños apps para poder hacer reporteadores, el ClickView para manejo de la base de datos y reportes, ¿no? O el mismo Power BI, ¿no? Entonces, eso realmente ya queda a un criterio de cada uno de los planificadores como mejora y optimización del módulo PM, ¿no? Bueno, esto es de mi parte. Yo no sé si tengan alguna duda. Ahora sí, vamos a las consultas. Me gustaría... Muy bien, estimados. Sí, muy bien, estimados profesionales. Estamos llegando ya casi al final. Es momento de que los que tengan alguna duda o consulta lo pueden hacer. En breve voy a activar el micro. Por favor, utilicémoslo de manera responsable. A ver, los que han levantado la mano, Alex Zapaza, Alberto Rojas. Consultas, dudas. Lo que hemos... Sí, ingeniero, buenas noches. Alex Padilla. Alex, buenas noches.